Hola de vuelta chicos, bienvenidos a la segunda clase de programación funcional. Hoy vamos a ver patrones emergentes. Eso significa, siguiendo la línea de lo que aprendimos en la clase anterior, qué cosas nuevas podemos hacer con programación funcional simplemente pensando en las funciones como ciudadanos de primer tipo. Para ver algunas cosas de más alto nivel, lamentablemente vamos a tener que usar algunas librerías de JavaScript, porque el funcionamiento nativo que nos da no nos alcanza para hacer fácilmente algunas de las cosas que queremos hacer. Primero está Lodash, que es una librería de uso general que probablemente muchos de ustedes ya conozcan. También está Lodash FP, que es una sublibrería de Lodash y tiene varias features más que vamos a ver más adelante en la clase. Ramda es una librería parecida a Lodash FP, pero está diseñada desde el principio para ser bien igual a un lenguaje de programación funcional puro. En general, esto es un poquito overkill, como que se les va a complicar si agarran esta librería de una, porque hay muchas cosas en el medio para aprender y puede ser que no les saquen todo el jugo que necesitan. Por eso en esta clase voy a estar usando nada más que Lodash y Lodash FP. El primero de los patrones emergentes que vamos a ver hoy se llama recursividad, que puede ser que lo hayan visto en alguna clase con Fabricio. Como vimos la clase anterior, hacer un loop con un for o un while en general implica mutación en algún momento, porque siempre que tengan un loop van a tener una variable iteradora y van a tener que ir cambiándola, y además van a tener una variable por afuera de ese loop que van a tener que ir modificando para después conseguir un resultado, salvo que hagan un return dentro de un for o algo por el estilo. Para evitar esto en programación funcional pura usamos lo que se llama recursividad a veces. Una función es recursiva si se llama en algún momento a sí misma. El ejemplo más básico de una función recursiva, el que se da en general, es la secuencia de Fibonacci, que es esta que agarra 1 y 1 como primeros dos números y después el siguiente número siempre es igual a los anteriores dos sumados entre sí. Entonces acá podemos ver un pedacito de código que hice con una implementación muy simple de cómo se hace Fibonacci recursivamente, que si n es 1 o 2, devolvemos 1, y si no, hacemos la cuenta con los dos llamando a Fibo anteriores, menos 1 y menos 2. Esta función tiene dos partes importantes, que en matemática las conocemos como caso base y el paso recursivo. El caso base viene a ser como la condición final, si lo piensan como un for, y el paso recursivo viene a ser como el cuerpo del for, lo que se repite, digamos. El problema que tenemos con este ejemplo muy básico es que tiene muchísimos problemas de performance a veces. En este caso, cuando llamamos a Fibonacci 5, estamos ejecutando el cuerpo de la función unas 7 veces, más o menos. Más adelante en la clase vamos a ver un par de formitas para ayudar a la performance un poco. El segundo patrón que vamos a ver hoy se llama reducer, que es algo que popularizó bastante React, sobre todo como nombre, aunque ya existía, me parece, este concepto antes. La idea de un reducer es que el valor devuelto en la función después pasa a ser uno de sus argumentos. Como vimos en la clase de React, si miraron esa antes, el estado que devolvemos nuevo en algún momento vuelve a ser un argumento de la función. Hay un lugar en JavaScript Vanilla donde ya existen los reducers, que es la función arrayReduce. Esta función toma dos parámetros, una función reducer y un valor inicial. El reducer en sí tiene dos argumentos, como el de React, que son el acumulador, que empieza con el valor inicial que le pasamos después, y el elemento actual. En general se usa para reducir un array con varios valores a una sola cosa.
Muchas veces el caso de uso más común es sumar todos los números o multiplicar todos los números o sacar un promedio o algo por el estilo. Es una sintaxis un poco rara, así que no sugiero en general depender demasiado de esta función y sobre todo no recomiendo usarla si quieren crear un objeto a partir de un array, que a veces se hace eso, porque queda difícil de leer. Siempre lo más importante es que todo esto quede fácil de leer. Capaz se dieron cuenta que los reducers son una función un poco parecida a la recursividad, ¿no? Porque estamos llamando a la misma función muchas veces con argumentos sacados de la anterior vez que corrimos la función. Podemos copiarnos un poquito de este estilo para mejorar la performance de nuestra función fibo que escribimos al principio. Por si no reconocen esta sintaxis, estamos usando un valor por defecto para el argumento calculados, ¿ok? Que es donde vamos guardando todos los valores anteriores. Si no recibimos ningún valor cuando esta función se llama, por ejemplo si hacemos fibo de 5, calculados va a arrancar siendo un array que tiene 1 y 1. En este caso estamos construyendo un array de números calculados hasta ahora y se lo estamos pasando a la misma función recursivamente. De esta forma no tenemos que volver a calcular los valores previos y simplemente podemos devolver el valor en la posición del array si es que lo tenemos y si no lo calculamos. Pero fíjense que también si lo calculamos lo estamos calculando con valores que ya tenemos. Entonces en ningún momento tenemos que volver a correr los valores que ya corrimos. Otra de las cosas que nos permite programación funcional es hacer composición de funciones. Una composición es básicamente unir dos funciones en el sentido de que agarrás lo que devuelve una y se lo pasas como argumento a la siguiente. Acá tenemos un ejemplo simple con dos funciones que se llaman suavizar y exclamar, que simplemente le están haciendo una transformación a un texto, y cuando llamamos exclamar adentro de suavizar, eso se puede considerar una composición de alguna forma. Estamos agarrando lo que devuelve la primera y se lo pasamos como argumento a la segunda. La única razón por la que podemos hacer esto sin miedo es que ambas funciones son puras. Si alguna función en el medio de una composición larga tuviera side effects, podríamos estar modificando el string en algún lado o incluso alguna otra variable, alguna variable por afuera. Gracias a todo esto podemos encadenar un montón de funciones juntas y hasta podemos asignarle un nombre a una función nueva que generamos como composición de funciones anteriores. Lodash tiene dos funciones para ayudarnos con esto, que son flow y flowWrite. En Ramda tiene sus equivalentes con compose y pipe y en Lodash FP se pueden usar cualquiera de los nombres. Estas funciones reciben otras funciones como argumento y devuelven su composición. La única diferencia entre flow y flowWrite es el orden en el que se aplican. En general, flow es más simple de entender, pero flowWrite mantiene el orden en el que declarábamos las funciones antes. También pueden notar que, como dije antes, podemos tener cadenas muy largas. Le podemos pasar la cantidad de funciones que queramos a flow o a flowWrite y van a componer todas esas funciones en una sola. Y ahora tenemos las Higher Order Functions, que son funciones que devuelven otras funciones. En general se usan como fábricas para generar funciones parecidas con algunas diferencias. Típicamente en JavaScript las definimos con funciones flecha, al menos la primera, para hacerlas más concisas y no usar tantos returns. Si no saben, las funciones flecha, si no le pasamos un cuerpo con llaves, lo primero que reciben es lo que devuelven. En realidad el concepto de Higher Order Function de por sí no es tan interesante. Lo que nos da esa herramienta es poder usar lo que se llama currying. Currying es un proceso de agarrar una función que recibe varios argumentos y transformarla en una Higher Order Function que devuelve una función nueva por cada argumento. Acá tenemos un ejemplo.
A la función curryAdd le estamos aplicando curring. Esto significa que lo convertimos en una función que toma el primer argumento, que va a ser x en esta suma, y devuelve una función que toma el segundo argumento, que es y en esta suma, y esta última devuelve el resultado total. Esto nos permite hacer lo que se llama aplicación parcial, es decir, evaluar parte de una función en un momento y dejar el resto para después. Teniendo esta función con curry, podemos crear una función nueva que se llama add6, que simplemente agarra cualquier número y le agrega 6. Y esta función la hicimos agarrando la función curry y pasándole un argumento nada más. En ningún momento tuvimos que declarar una función nueva. Lodash nos provee una función curry que aplica el currying, digamos el proceso a cualquier función que le pasemos. Lo bueno de esta función de Lodash es que también se ocupa de mantener el funcionamiento original. O sea, si queremos, podemos llamar a la función curryAdd con 1 o 2 argumentos. Si lo llamamos con 2, se va a devolver al toque. Y si lo llamamos con 1, nos va a devolver una función nueva. Las funciones que vimos antes en composición tenían todas un solo argumento. Entonces era más o menos fácil componerlas en un orden específico. Pero si algunas en el medio tuvieran 2 argumentos, eso se puede hacer medio complicado. Si la primera función tiene más argumentos que la siguiente, no es un problema generalmente, porque Flow va a pasar el resultado de la primera función a las siguientes. O sea, va a agarrar el argumento que sale y se lo va a pasar a los siguientes. Entonces cuando la llamás la podés llamar con cualquier cantidad de argumentos. Lo que podemos hacer si alguna de las funciones después de la primera tiene varios argumentos es usar aplicación parcial para dejar que solo reciban un argumento, o sea, el resultado de la función anterior, y que sus otros argumentos sean fijos. Acá en este ejemplo vemos que las funciones llamar a y pedir préstamo necesitan varios argumentos, entonces les estamos definiendo el primero y entonces quedan como una función parcialmente aplicada. Teniendo estos conceptos de curring y composición, finalmente podemos empezar a usar la librería Lodash FP y no la librería Lodash que veníamos usando hasta ahora. Igual que el Lodash básico, esta librería solamente tiene funciones para ayudarnos a programar, pero tiene ciertas diferencias clave. Todas las funciones en Lodash FP son puras, tienen curring aplicado, y el primer argumento de su equivalente en Lodash pasa a ser el último argumento, con algunas excepciones. Estas características están acá porque Lodash FP está diseñada para usarse con aplicación parcial y composición. En este ejemplo comparamos la función map en ambas librerías. Esta función es muy parecida a la que usábamos en la clase anterior de array.map, pero tenemos que pasarle como argumentos tanto el array como la función. Podemos ver acá que el primer map tenemos que pasarle los 2 argumentos siempre, pero al segundo podemos pasarle uno o los 2. Si le pasamos uno nos devuelve otra función que está parcialmente aplicada. Y también da vuelta a los argumentos para que podamos pasar primero la función y definirlo como una función que hace algo sobre un array. Así es como vemos en este ejemplo que declaramos la función multiplicar por 2 simplemente pasándole una función a fp.map. Y esto se puede aplicar sobre cualquier array que le pasemos después. Esta es la razón también por la cual Lodash FP cambia algunos argumentos de lugar. En general cambia el primer argumento al último porque ese es el argumento sobre el cual se quiere aplicar una transformación. Pero obviamente no todas las funciones de Lodash funcionan así. Hay algunas que aplican transformaciones sobre varias cosas capaz o que unen varias cosas juntas. Entonces no es una regla general aplicable para todo. Hay un documento que voy a pasar en la descripción de esta clase que tiene todas las transformaciones que se hacen de Lodash a Lodash FP. Eso es todo para hoy. Sé que puede haber parecido un poquito rápida la clase, pero de vuelta la idea de estas es que queden en el canal para que puedan volver a verlas cuando sea y que sea como un manual más o menos rápido. Entonces quiero dar algunas conclusiones para terminar el curso.
Lo primero sobre lo que quiero hablar es React. Muchas veces en el curso yo y varias gente más recomendó ver primero la clase de programación funcional antes de meterse con React. Y esto es porque hay un montón de conceptos en React que se basan en programación funcional. Un componente funcional, por ejemplo, siempre renderiza lo mismo que las props, parecido a una función pura. Por esta misma razón también no se pueden modificar las props de un componente. Pueden haber visto también que en muchas clases usamos el método map muchísimo porque no requiere ninguna mutación. En líneas generales, si están haciendo un componente en React, un componente funcional sobre todo, pueden usar cualquier función pura adentro y no van a tener mayores problemas. También tiene varios usos en React esto. De hecho, cuando hice la primera clase de React me di cuenta que tenían que dar estas cosas, si no, no íbamos a poder dar mucho. Así que cuando haga la próxima clase de React les va a venir muy bien tener este background. Y por último, quería dejarles solamente un consejo, que programación funcional es una herramienta, nada más. No hace falta usarla contra cualquier problema. No todas las cosas van a ser más fáciles si las resuelven en programación funcional o más simples de leer. Muchas veces termina siendo más complicado FP simplemente por cómo es. Así que nada, tengan esto en cuenta y evalúen todas las posibilidades que tienen a la hora de resolver un problema. Por eso también expliqué lo de mutación local en la clase pasada. Esa es una linda forma de meter cosas que no son programación funcional dentro de un programa que en general trata de ser completamente funcional. Bien, y los próximos pasos, si quieren seguir metiéndose en programación funcional, si les gustó, esto es todo lo que van a necesitar si van a querer laburar en JavaScript en general. Pero hay después cosas si se quieren meter más porque les interesa. La librería Randa que mencioné antes es relativamente parecida a Lodash-FP, pero usa algunos métodos con sintaxis poco familiar que son más comunes en el mundo de la programación funcional. Y si quieren ver cómo es un lenguaje 100% funcional, pueden revisar Haskell, que no lo recomiendo mucho porque tiene pocos usos prácticos, pero si les gustó esto es como divertido, digamos. Así que nada, eso chicos, gracias por mirar las clases, perdón por haber tardado tanto con la segunda y espero que sigan con las clases de React después y tiren cualquier problema que tengan en el Slack, siempre estoy ahí. Mucha suerte.